Soy Rito Locuendo. Hoy traigo la tercera creepypasta del Chavo del Ocho y se titula ¡Qué bonita vecindad! Recuerden que los sitios de donde saqué la historia están en la descripción de video. Bien, vamos a la creepypasta. El Chavo del Ocho. ¡Qué bonita vecindad! Hay muchos tipos de finales en cada serie de cualquier tipo, ya sean tristes, felices, agridulces, o que dejen mucho que desear. Eso también depende del esfuerzo que uno le pone al avance de estas series hasta el desenlace, construyendo tramas e historias que encajen como piezas de Lego, y que siga por ese camino, avanzando con el tiempo, como un río o estero que prosigue sin desbordarse hasta su desembocadura. Todo ese tipo de finales lo pueden tener series buenas, malas, regulares, entre variadas calificaciones y categorías. Pero también existen los finales alternativos, los cuales pueden ser de cualquier tipo, como lo mencionado anteriormente. Pero hay un ínfimo porcentaje en donde, tanto el alternativo como el oficial, son misteriosos o inquietantes y, a pesar de cómo lo pinten, directa o implícitamente, te dejará con una sensación de grima y mal augurio, lo mejor, que el final deje más preguntas que respuestas. Y así continuaría una serie de características en diferentes casos de este estilo. Ya comentado esto, nos centraremos en una serie que, muchos de la audiencia hispanoparlante y veterana, la conocen perfectamente, El Chavo del Ocho. No hace falta describirla, lo importante es que esta serie, que inició en el año 1972 y finalizó en 1992, tuvo su final alternativo, pero este estuvo planeado para la temporada de 1979, y acabó siendo retirado debido a su contenido. No hay mucha información sobre cómo se originó este capítulo final, y lo único que hay al respecto es el año de la publicación, el título de este, y los personajes que aparecen en la cinta mencionada. El episodio, como se ha dicho antes, data del año 1979, titulado como Qué bonita vecindad en honor a la canción hecha en 1977. A continuación, se relatará lo que contenía aquello. El capítulo comenzaba desde el interior del departamento 14, la casa de Doña Florinda. Estaban los adultos reunidos en el comedor, y quienes estaban eran Doña Florinda, el profesor Girafales, y el señor Barriga. Todos estaban reunidos en la mesa, con una pose pensativa mientras miraban al centro de la mesa sin decir palabra alguna. En ese momento, hay una transición en forma de nube o vapor, en donde se mostraba flashbacks, los cuales, era una galería completa de cada tiempo de la serie, en donde mostraba todos aquellos buenos momentos que pasaron al lado del Chavo junto a sus hijos, además de sus chistosas metidas de pata, pero, al fin y al cabo, eran momentos que, recordarlos, daba mucha nostalgia combinada con esa sensación de alegría. Luego de terminado el flashback, volvió a la escena de los adultos reunidos. Estaban en la misma pose de antes, esta vez con una expresión cabizbaja, como si algo muy malo o preocupante había pasado. Después de esa escena, hay una transición en forma de reloj con su melodía característica, y la toma cambia hacia en medio de la vecindad. Sale don Ramón de su casa, el cual tiene en su rostro una marcada expresión desolada. Se dirige hacia el barril del Chavo, lo acaricia, diciendo con un suspiro: «Contens, te echaré de menos, Chavito». Esto, al parecer, indicaba que el Chavo se había ido de la vecindad. Luego de esa acción, vuelve a entrar a su casa, y la toma desaparece hasta quedar en un fondo negro con letras blancas que decían lo siguiente: «Una semana atrás». Luego de mostrarse, aparece otra escena. En esta ocasión era en el restaurante de Doña Florinda. Aquí se puede notar que aquella era idéntica al final del episodio titulado Un ratón en el restaurante, solo que no incluye la parte en donde Jaimito el cartero se traga un ratón que estaba dentro de su café mientras tomaba con Doña Nieves. En esta parte, Doña Florinda les sirve el café a Jaimito y Doña Nieves, y luego va a conversar con los chicos, felicitando por su esfuerzo en cazar los ratones en su restaurante, y que, a cambio de su esfuerzo, les dará un delicioso almuerzo. Hay algo que es realmente impresionante a mencionar, y es que los personajes del Chavo y la Chilindrina no son interpretados por sus actores originales, sino que eran niños con unas características físicas muy semejantes, al igual que la entonación de la voz. Los niños se sienten felices y orgullosos por su hazaña. Cuando Doña Florinda va a buscar los platos, no se percató de que, en uno de ellos, salió un ratón de color gris sosteniendo un tomate cherry con su boca, y escondiéndose entre los servicios. Doña Florinda lleva los platos hacia la mesa donde estaban sentados los niños, les sirve, y ellos, entusiasmados, disfrutaron de su aperitivo.
Después de esa escena con aplausos de fondo, la escena se desvanece hasta quedar en negro, con letras blancas que dicen: al día siguiente. Ahora, la escena es en la vecindad, y la cámara enfoca al barril del chavo, donde dentro se escuchaba cómo se quejaba. Sale del barril, y el aspecto que tenía era horrible. Estaba pálido, demacrado, con los ojos inyectados en sangre, unas pronunciadas ojeras, de su nariz caían mocos, y tenía una expresión de absoluta fatiga, indicando que él estaba muy enfermo. Se dirigió al departamento 72 y golpeó la puerta. Don Ramón la abre, preguntando al chavo qué era lo que pasaba, y se preocupó al ver el estado en que estaba. Le preguntó si estaba bien, a lo que el chavo dijo que no, pues se sentía muy enfermo, diciendo que le dolía mucho la cabeza al igual que su estómago. Don Ramón lo invita a pasar, pero el niño comenzó a tener náuseas, y corrió hasta el baño para encerrarse y vomitar. Don Ramón estaba consternado, pues nunca vio al chavo en semejante estado. Luego, el niño sale del baño, diciendo que ya se encuentra más o menos mejor del estómago, pero no de la cabeza, así que Don Ramón va a por unas pastillas, mientras ofrece al chavo a sentarse en su sillón. Él se sienta, y se observa por su expresión que cada vez estaba más enfermo. Don Ramón llega con 2 pastillas y un vaso de agua, y se los da al chavo. El niño, acto seguido, se toma las pastillas con el agua, y agradece a Don Ramón por cuidarlo, y le responde con un no hay de qué, espero te mejores, chavito. El chavo sale de la casa de Don Ramón, despidiéndose. La escena se desvanece a negro, y de nuevo aparecen las mismas letras blancas, y esta vez decían: 2 días después, la escena se muestra nuevamente en medio de la vecindad, y se puede ver una escena sumamente desgarradora. Estaba Don Ramón en el piso gritando por ayuda, mientras sostenía al chavo, el cual agonizaba intentando respirar, mientras le salía espuma de su boca. La Chilindrina acompañaba a su papá al lado, mirando al chavo mientras lloraba desconsolada. Los vecinos salieron asustados de sus casas, viendo la escena, y no dudaron en llamar a una ambulancia. Nuevamente hay un desvanecimiento en negro, con las mismas letras blancas diciendo: en el hospital. Todos estaban en la sala de espera del lugar, cuando viene el doctor Chapatín con unos papeles, teniendo un semblante serio en su rostro. Don Ramón le pregunta si el chavo estaba bien, y él le respondió que estaba en un delicado estado de salud, pues el niño había contraído hantavirus, lo cual provocó que sufriera un edema pulmonar debido a sus precarias condiciones, y están tratando de salvarle la vida. Sumado a eso, el doctor Chapatín le explica a Don Ramón que aquella enfermedad solo se puede contraer cuando el aire está contaminado por presencia de ratones, o lugares donde hay rastros de orina y heces de los animales mencionados. Doña Florinda, al escuchar eso, y recordando el anterior suceso con los ratones de su restaurante, se apartó de los demás, cubriendo su cara mientras lloraba y se echaba la culpa a sí misma, y el profesor Girafales fue junto a ella, consolándola. Luego de que el doctor Chapatín le diera información sobre la enfermedad que contrajo el chavo, le pidió a Don Ramón que le anotara su teléfono de casa ya que era la persona más cercana al chavo, pasándole una pequeña libreta con un bolígrafo, y él, acto seguido, asintió con la cabeza, lo anotó, y se lo entregó al doctor Chapatín. Le dio las gracias a Don Ramón, y se marcha de la escena, diciendo que, si hay novedades, lo va a llamar mañana para comunicar todo, pero que, por ahora, el chavo está en una condición sumamente grave y delicada, y deben de tratarlo. Don Ramón y los demás le agradecieron por su ayuda, y se fueron del hospital con dirección a sus casas, en la vecindad. Después de esa escena, pasó a una pantalla negra con las mismas letras blancas que decían: al día siguiente, aparece una escena, la cual, era dentro del departamento 72. En el sofá se encontraba Don Ramón leyendo su periódico, y en su rostro se le notaba una clara preocupación, cuando el teléfono comenzó a sonar. Don Ramón se puso de pie rápidamente y fue a atender la llamada, la cual era del doctor Chapatín. Don Ramón saludó dando los buenos días, y el doctor Chapatín le correspondió el saludo con un tono taciturno. Al notar esto, le pregunta nervioso si todo estaba bien, y el doctor Chapatín le dijo que no, y le comunica lo peor: el chavo, por la enfermedad, había perecido. Don Ramón no lo podía comprender, no creía que fuera real, no quería pensar que había perdido al chavo, y él, entre lágrimas y voz quebrada, le agradeció al doctor Chapatín por el comunicado, y la respuesta del doctor fue darle sus más dolorosas condolencias a él y a los que integran la vecindad, y le deseó fuerzas. Don Ramón le dio las gracias, se despidieron, y colgó el teléfono, para luego, ir hacia su sofá a sentarse, llevarse las manos hacia su rostro y, desconsoladamente, comenzar a llorar.
Después de eso, mostró escenas dentro de cada departamento, con los personajes enterándose del deceso del chavo. Unos lloraban, otros se deprimían, y quienes se veían más afectados por esto era obviamente Don Ramón y la Chilindrina, pero más especialmente Doña Florinda, la cual estaba en el lugar donde el chavo contrajo la enfermedad, que le arrebataría su vida de manera trágica. Después de esas escenas, la historia vuelve al principio del episodio, con las escenas de los adultos reunidos y de Don Ramón despidiéndose del chavo, acariciando su barril. Luego de eso, aparece poco a poco una toma, pero no era en la vecindad, tampoco en la clase, ni siquiera en el segundo patio o el interior de cada apartamento, sino que era en un cementerio, en un día nublado. En el lugar se encontraban todos los personajes reunidos en el entierro del chavo, vistiendo de luto y ropa funeraria, lamentándose por su pérdida, otros lloraban, y hubo un momento en donde dejaron de hacerlo para pasar a un silencio de medio minuto, y fue cuando el señor Barriga suspiró, y comenzó a cantar la recordada canción Qué bonita vecindad, y después, le siguió Don Ramón, luego el profesor Girafales, Doña Florinda, Doña Clotilde, los niños. Todos comenzaron a cantar juntos el icónico tema, pero de un tono melancólico, y de fondo comenzó a escucharse la melodía tocada en violines, de tal manera que le da un ambiente mucho más deprimente. Todos cantaban la canción completa, otros se les quebraba la voz, especialmente los niños, pero en general eran cantos muy angelicales y angustiosos. Luego de terminado el canto, cada personaje le fue dejando flores y recuerdos de ellos junto al chavo en la tumba, quedando con una decoración considerablemente hermosa y conmovedora. Luego de la acción, todos los personajes se marchan de la escena, y la cámara cambia de toma hacia la tumba del chavo de frente, haciendo un lento acercamiento a la lápida, hasta que todo se desvanece, quedando todo nuevamente de negro. La pantalla queda así por unos 10 segundos, y después una escena aparece poco a poco, y es en medio de la vecindad, sumergida en un desolador silencio. Se enfocó al barril del Chavo del 8, el cual estaba sumamente decorado con fotografías y dibujos, además de notarse sumamente limpio y con una impecable mantención, como si fuera un barril cualquiera salido de fábrica completamente nuevo. También, alrededor del barril, había juguetes y objetos con los que jugaba el Chavo. Su escoba, la resortera, su avión de madera, su pequeña pelota, y justo al frente se contemplaba una torta de jamón perfectamente esculpida en arcilla en homenaje a él, y al lado de la escultura, estaba su característico gorro. Después de eso, la toma se desvanece a negro, con las mismas letras blancas diciendo: 2 meses después, aparece una escena en el interior del apartamento de Doña Florinda, el cual estaba polvoriento y descuidado, y el ambiente de este era realmente solitario, apagado y silencioso. Luego, la cámara se dirige al comedor, donde se puede ver a ella, a Doña Florinda, sentada, tomando una botella de bebida alcohólica. La apariencia física de ella había cambiado de manera radical. Su ropa estaba sucia, se veía mucho más delgada, no tenía su peinado característico, sino que su cabello estaba directamente suelto, descuidado y despeinado, su demacrado rostro reflejaba una fuerte depresión, un profundo pesar emocional debido a lo ocurrido en el restaurante, además de otros factores, pues la escena da a entender de que ella se había quedado completamente sola debido a lo ocurrido. Luego de eso, de repente, hay un corte en la toma cambiando de escena, y se ve a Doña Florinda en su habitación, la cual estaba en el mismo estado deplorable, preparando una horca para quitarse la vida, mientras cantaba de manera taciturna la canción Qué bonita vecindad. Cantando, fue a buscar una silla en el comedor, la entró a su habitación, se subió en ella, y se puso la soga en su cuello. Ella seguía cantando la canción Qué bonita vecindad, cerró los ojos suavemente mientras lágrimas mojaban sus mejillas, y la toma nuevamente se desvanece a negro, escuchando de fondo como Doña Florinda termina quitándose la vida, ahorcándose. Luego de eso, una música triste comienza a sonar de fondo, la misma canción de Qué bonita vecindad tocada en violines, y aparecen las mismas letras blancas diciendo: Qué bonita fue la vecindad con el Chavo del 8. Las letras desaparecen, para dar paso a los créditos finales. Así es como finaliza Qué bonita vecindad, el capítulo final del Chavo del 8, uno que nunca vio la luz pública debido a su final trágico y deprimente. Y el misterio detrás de este capítulo final es el siguiente: ¿quiénes eran los niños actores que aparecieron en la cinta? ¿Qué fue de ellos? Hasta el día de hoy, no se sabe absolutamente nada. Eso es todo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Actívate la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos de creepypasta. Y compártelo con tus amigos. Dale me gusta. Soy Rito Locuendo, hasta el próximo video. Adiós.